Romanos capítulo 1, desde el verso 21. La Biblia dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, hoy delante de ti presentamos este tiempo en el que creemos hablas a nuestro corazón. Seguro habrá cosas que no queremos escuchar, pero que son necesarias. Gracias, Padre, porque sabemos, porque tu palabra lo dice, que desde antes de la fundación del mundo, tú nos has elegido, nos has redimido, nos has predestinado, y en esa misericordia y amor que tú has tenido para con nosotros, creemos en el nombre del Señor Jesucristo, que hoy tú puedes conceder el don del arrepentimiento para salvación, el don de fe para vida eterna. Creemos también que todo espíritu ajeno al tuyo, tú lo atas, tú lo reprendes, en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. En Romanos, capítulo 1, desde el verso 21 hasta el 32, Pablo escribió la depravación de los gentiles y citó la homosexualidad como el principal ejemplo y la prueba de su reprobación. Con esta conducta, ellos demostraron la realidad de que rechazar a Dios conduce a una perversión de todo lo bueno y correcto. De hecho, la inmoralidad sexual, la homosexualidad muy extendida, permanece como prueba irrefutable de que una cultura permanece bajo el juicio divino. La homosexualidad era sumamente común en el mundo griego y en la época del Nuevo Testamento, que estaba bastante extendida. También en el mundo romano. En ese entonces, como ahora, había orgías homosexuales, aunque muchas otras conductas homosexuales se practicaban también, y no podemos decir con exactitud qué conducta homosexual era pagana y era estrictamente de tipo orgástico. Los hombres griegos con frecuencia se involucraban en relaciones homosexuales con adolescentes. Mucho, de hecho, consideraban esto como parte de una experiencia para alcanzar la edad adulta. Algunos atractivos homosexuales fueron descritos en términos muy románticos. Los poetas, tanto masculinos como femeninos, celebran su amor con personas de su mismo sexo. Por ejemplo, Safo fue la poetisa más famosa de su género, y a pesar de que se debate la naturaleza exacta de la relación con las mujeres de sus poemas, además, el emperador romano Adriano estaba tan abrumado con el amor pasional por un joven llamado Antino, que cuando el objeto de su cariño se ahogó, el emperador, abatido por la pena, decretó que él sería adorado como un dios. Los judíos, por el contrario, consideraron a los homosexuales como depravados por naturaleza, una actitud que se encuentra en el texto bíblico y que se describe y que escribió Moisés en el libro de Levítico, capítulo 18, verso 22. Los escritos judíos de esta época trataban la actividad homosexual como merecedora de la muerte y la condenación. Pablo, el apóstol Pablo, lejos de discrepar con ese punto de vista, lo apoyó rigurosamente en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 9.
Es importante resaltar, sin embargo, que ni Pablo ni sus contemporáneos hicieron distinción entre la homosexualidad legal e ilícita. Para ellos, tal preferencia sexual era por naturaleza equivocada en cualquier contexto. Es por eso que hoy, ante la luz de la palabra de Dios, observaremos un tema titulado Pasiones vergonzosas. Existe evidencia de que incluso los griegos pueden haber estado conscientes de que esta conducta era desviada. Aristófanes, el poeta cómico griego, se burló de la conducta homosexual, aunque cuando la utilizó como un recurso cómico. Por ejemplo, en Mujeres en las Tesmoforias, él implacablemente ridiculizaba la notoria homosexualidad del poeta Agatón. Sería una exageración afirmar que Aristófanes se oponía a la práctica homosexual. Sin embargo, su comedia delataba una conciencia preocupada por tal conducta dentro de la cultura en la cual vivía. Platón, por otro lado, en sus primeros diálogos expresó aprobación de la conducta homosexual, incluso cerca del final de su carrera. Él comentó en sus leyes que las relaciones sexuales homosexuales eran ampliamente reconocidas como antinaturales. El hombre no es básicamente bueno, sino malo. Su naturaleza tiene una inclinación innata hacia el pecado, de acuerdo a lo que Pablo escribe en la carta a los Romanos en el capítulo 3, versículo 10, 12 y versículos 23. Póngale cuidado. Los que ignoran lo que Dios ha provisto para tratar el pecado y procuran mejorar su condición mediante el uso de sus propias capacidades de forma invariable, cometen el pecado más reprobable en su gracia de quitar o producir justicia. Y la persona que trata de eliminar su propia culpa o de lograr su propia justicia no hace más que hundirse cada vez más en el pecado y alejarse irreversiblemente de Dios. Veamos ahora, a la luz de la palabra de Dios, lo que se puede describir como la degeneración humana y que la Biblia describe como pasiones vergonzosas, y así una sociedad que decide abandonar a Dios. Y abandonar a Dios es abandonar la verdad, convertirse en esclavo de la falsedad, rechazar a Dios, el Padre de la verdad, es tornarse vulnerable a Satanás, el padre de mentira, de acuerdo a lo que escribió Juan en el capítulo 8. El punto principal de este pasaje es que cuando los hombres persisten en abandonar a Dios, Dios también está dispuesto a abandonarlos. Veamos con atención Romanos capítulo 1, versículo 21. Y a la luz de la palabra de Dios, veamos estos pasos que la sociedad sin Cristo hace, separándose de Dios y apuntándose a una autodestrucción. En Romanos capítulo 1, versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Esta frase, no le glorificaron, habla de una voluntad que se revela. No alabaron ni honraron a Dios como lo que es. No le dieron el lugar. No quisieron reconocer que Él estaba detrás de todo. No le dieron la valía. Y cuando una persona dice: ¿sabes qué? Yo tengo las cosas por mi trabajo, por lo que soy. A mí me ha tocado hacer un esfuerzo. Yo soy el principal. Está haciendo a Dios a un lado. Pero algo también que señala la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versículo 21. No le dieron gracias. No hay nada más claro hoy en día que una sociedad desagradecida. Y lo peor aún, un cristiano desagradecido. Si tú lees el libro de Nehemías, en el capítulo 9, en donde está la oración más larga que hace el sacerdote Esdras,
muy parecida a la que hace Daniel en el capítulo 9, en donde reconocen su pecado. Y su caída comenzó en el momento que se olvidaron de Dios, que no le dieron el lugar, no fueron agradecidos. El sacerdote Esdras expresa: una vez que nos diste lo que pedíamos, nos olvidamos de ti. Y así sucede con muchos de los que nos llamamos cristianos. Oramos por aquello, oramos por lo otro, queremos esto, aquello, lo otro, cosas materiales, pero cuando Dios nos da lo que nosotros queremos, lo hacemos a un lado. Se le llama ingratitud, desagradecidos, dureza de corazón. No le dieron gracias. El ego humano es orgulloso. Y muchos hombres dicen: no tengo por qué darle gracias a Dios de nada. Mi trabajo me ha costado. Y sin embargo, no se dan cuenta que Dios es quien les da la salud, las fuerzas para trabajar. Veamos como ejemplo Deuteronomio, capítulo 8, y observemos desde el versículo 18 en adelante que Moisés escribió las indicaciones antes de entrar a la tierra prometida, en donde se ofrecía, dado por Dios, leche, miel, apuntando a la abundancia. Y esa abundancia que venía de Dios no debería de olvidarse de quién viene en el corazón de los cristianos. Dice Deuteronomio, capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, verso 18. Dice la Biblia, ¿la tienes? Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Gracias a tu destreza no lo es. ¿Cierto? Dios te ha dado inteligencia, dones, habilidades, pero el hacedor es Dios. Y es increíble que nosotros podamos decir en nuestro corazón a veces: es gracias a mi habilidad, es gracias a los años que yo llevo en este lugar y tengo tanta experiencia que me lo merezco. Estás equivocado. Dice Deuteronomio capítulo 8, verso 18, parte final. A fin de confirmar, dice la Biblia, su pacto que juró a tus padres, como en este día. Verso 19. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos, te inclinares, yo lo afirmo hoy, dice Dios, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto, ¿qué dice la Biblia? Pereceréis. El hombre conquistó la luna de manera general. El hombre ha creado en su corazón medicina, se ha alargado la vida aparentemente. Dios es quien lo ha permitido. Y el hombre ha desplazado a Dios. Y usted en su corazón puede decir: yo no he hecho eso, yo soy una persona tranquila. El hecho de que tú no tengas en tu corazón a Dios como prioridad y tienes a una persona o el dinero u otras cosas, estás quitando a Dios. Te has vuelto desagradecido, ingrato. No le has dado gracias a Dios por quien eres, porque estás en este planeta. La siguiente frase que nosotros vamos a observar dentro de Romanos, leamos con atención Romanos 1:21, dice la Biblia: pues habiendo conocido a Dios, habla de haber experimentado lo que los cielos, la tierra, dan a conocer de la existencia de Dios. No le glorificaron, no le dieron su lugar como a Dios, ni le dieron gracias, fueron ingratos, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Una persona centrada en sí mismo ve la etapa de descomposición de una sociedad corrompida, que va de mayor a menor. No son agradecidos, no le dan gracias a Dios y ahora viven pensando que son ellos Dios. Y muchas jovencitas o personas de manera general sin Cristo, o la tristeza con Cristo en su corazón, que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, que viven como si Cristo no existiera, piensan que pueden hacer con su cuerpo lo que les da la gana.
Y ellos pueden decir, a nadie le doy yo cuenta. Yo soy mi propio Dios. Yo puedo hacer con mi cuerpo lo que me da la gana. Yo puedo fornicar, puedo abortar, puedo robar, puedo hacer esto, lo que a mí me da la gana. Te sientes Dios. Vayamos al Salmo 14. Porque la justificación de algunas personas que no tienen a Dios es decir, en su razonamiento, no existe Dios. Les conviene decir que no existe Dios. Salmo 14, versículo 1. Les conviene decir, Dios no existe. Si Dios existe, ¿por qué existe la pobreza? Según ellos. Si Dios existe, ¿por qué existen los terremotos? Si Dios existe, ¿por qué existen las enfermedades? A ver, si nada de eso existiera, la pregunta es, ¿creerías en Dios? La respuesta es no. ¿Por qué? Por tu corazón. Un corazón que se ha negado a ese ser divino que demanda santidad y pureza sexual, principalmente. Salmo 14, versículo 1, dice la Biblia. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Esa palabra abominable se traduce del hebreo al lenguaje actual español como sucias, asquerosas. Y el hombre profesando ser sabio se ha hecho un necio. Y lo triste es de que muchas personas se preguntan, ¿por qué el mundo va de caída? ¿Por qué el mundo está lleno de perversidad? ¿Por qué el mundo, Dios mío, y le preguntan, Dios, ¿qué no estás viendo cómo están las cosas? Muchas personas centradas en sí mismos y en sus propios razonamientos diciendo, Dios no existe. La siguiente frase que nosotros vamos a observar en Romanos capítulo 1, versículo 21, apunta al corazón, ya que la escritura dice en la parte B del versículo 21, se envanecieron en sus razonamientos. Esta palabra se envanecieron en sus razonamientos quiere decir no hay Dios. Y la parte final del versículo 21, su necio corazón fue entenebrecido. Es tan triste que una persona llegue a este mundo, en este planeta, y no sepa el propósito que Dios tiene para su vida. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuánto tiempo voy a estar en este planeta? ¿Qué voy a hacer? ¿Mañana qué sucederá? Tantas preguntas. ¿Y sabes qué? La Biblia lo contesta. Por ejemplo, en Efesios, en el capítulo 1, se lo describe como la identidad en Cristo, que desde antes de la fundación del mundo, dice la Biblia, Dios nos había elegido. En Romanos nos había predestinado. O sea, hay un plan, hay un propósito que Dios tiene para los elegidos. Hay también vasos de honra, vasos de deshonra. O sea, todo tiene un propósito. No hay un accidente en la vida de una persona. Pero como nosotros queremos hacer las cosas a nuestro antojo y queremos vivir la vida como se nos da la gana, buscamos el propósito de la vida en el alcohol, en las drogas, en la pornografía, en el sexo fuera del matrimonio, en la inmoralidad sexual. Y basta con abrir Eclesiastés en el capítulo 2, donde Salomón escribe, a la risa le dije, enloqueces. Al placer le dije, ¿de qué sirve esto? ¿Qué quiere decir? Como escribió Juan en su epístola, que las cosas del mundo, la vanagloria del mundo, los afanes del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, son pasajeros. Regresemos a Romanos, capítulo 1. Y leamos con atención el versículo 22. Romanos capítulo 1, versículo 22. Y la escritura dice, profesando ser sabios, se hicieron, como dice la Biblia, necios. Centrado en mí mismo. Fíjate los pasos que está diciendo la Biblia.
No le dieron gracias a Dios. No le dieron gloria a Dios. No le dieron gracias a Dios. Hicieron cosas vanas. Negaron en su corazón la existencia de Dios. Se hicieron necios en sus corazones y se sintieron sabios. Y es exactamente como en los tiempos cronológicos que se vivían cuando Pablo escribió esta carta, lo que se está viviendo hoy día. Todos lo saben todo. Todos se sienten los generales. Todos se sienten que saben todo. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y la Biblia dice, la soberbia vuelve a una persona ciega. Las cosas que aseveran actualmente algunos filósofos, libres pensadores, no hacen más que manifestar tonterías en sus mentes. Dice Romanos capítulo 1. Sígueme por favor. En el capítulo 1, versículo 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La primera frase a observar que nosotros vemos en este versículo es: cambiaron la gloria de Dios por imágenes. Cuando el hombre desecha a Dios y se niega a adorarle, es lógico que acabe construyendo él mismo sus propios dioses. Pues en la naturaleza humana existe el deseo enorme de adoración, y los pensamientos despreciables rápidamente acarrean también objetos de adoración despreciables. Veamos con atención lo que el salmista escribe en el Salmo 115. Y cómo nos damos cuenta que el Espíritu Santo nos dice que no es necesario que tú tengas imágenes, no es necesario que tú tengas un monumento en el cual te inclines, sino que todo aquello que está fuera de Dios y lo tienes en tu corazón es un ídolo. Puede ser hasta tu esposa, un hijo que consientes, puede ser el dinero. Pero veamos lo que dice el Salmo 115. Desde el verso 1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes: ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. ¿Y qué dice la Biblia? Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y el versículo 8 dice: semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que en ellos confía. Es tan interesante ver lo que la palabra de Dios dice. Y dice un escritor colombiano: quien no ha aprendido de la historia está condenado a repetirla. El pueblo de Dios, Éxodo, comenzó a no darle la gloria a Dios. Se empezó a apartar, se empezó a alejar. Es un ejemplo: ya no tenía devocionales, ya no tenía comunión con el Señor, ya no empezó a tener discipulados, empezó a alejarse, empezó ya no a congregarse, se empezó a endurecer. Y emocionalmente en su corazón necesitaba algo que lo hiciera sentirse bien. Y empezaron a buscar algo que les llenara. Podemos llamarle placebos, algo que no nutre, pero que te hace sentir bien, aparentemente, pero que trae consecuencias. Así es la idolatría. Y muchos cristianos viven
en una religión con placebos espirituales. No buscan a Dios, siguen afanándose a buscar lo que el mundo ofrece. Si tú lees Romanos capítulo 8, versículo 13, Gálatas capítulo 5, versículo 1, Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17, 24 y 25, donde el apóstol Pablo le habla al cristiano diciendo de la necesidad de vivir en el Espíritu. Y que quienes somos de Cristo, Gálatas 5, 23 y 24, hemos, fíjate lo que dice, crucificado nuestra carne con las pasiones y con nuestros deseos. Pero como el cristiano no tiene una disciplina mayormente, muchos de ellos buscan únicamente a Dios cuando les conviene. Muchos de ellos únicamente buscan a Dios para buscar un favor, y cuando tienen el favor se olvidan de Él. Inmediatamente que ocurre algo malo, le buscan. Dios mío, son presa fácil para el pecado, para vivir en el pecado. El siguiente verso, encontramos otro paso en la degeneración humana, así como la primera de 3 veces, en donde Dios dice, en donde Romanos dice, Dios los entregó. Leamos con atención Romanos capítulo 1, versículo 24, y dejemos al Espíritu Santo hablar a nuestro corazón y que veamos el peligro de un cristiano que empieza a alejarse de Dios. No podemos estar jugando a la iglesita, porque Satanás no está jugando a ser diablo. Romanos 1:24, por lo cual también Dios los entregó. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esta frase, deshonraron entre sí sus propios cuerpos, es el último paso de esta degeneración humana. La inmoralidad sexual, las perversiones sexuales, son la manifestación del juicio de Dios sobre una raza que no quiso reconocerle, que no quiso adorarle ni servirle, sino que quiso vivir independientemente de Él. Qué cómodo y qué fácil es decir, Señor, yo quiero hacer lo que me da la gana. No me toquen el tema de inmoralidad sexual. No me toquen el tema del pecado. Yo quiero ir solamente con palabras adecuadas, contentas, felices, que todos estemos bien, que todo va a ir bien. David Wilkerson, en su libro La Visión, de editorial Vida, escribió en su 2º capítulo: cuando la iglesia deje de predicar, contra el pecado, contra la inmoralidad sexual y especialmente sobre adulterio y fornicación, cuando lo deje de hacer, se abrirán las puertas a la inmoralidad de una manera impresionante. Y eso está ocurriendo hoy día. Poco se predica contra el pecado, poco se predica en cuanto a la salvación, poco se predica en cuanto a la redención de pecados, la segunda venida del Señor Jesucristo. Se predica más sobre que nos vaya bien, que estemos bien, no hay problema, puras placebos espirituales. Cuando nosotros leemos Romanos capítulo 1, versículo 24, la frase por lo cual Dios los entregó, es una expresión de los resultados cuando Dios te dijo: una vez, abandona ese pecado; 2 veces, deja esa amante; 3 veces, deja de fornicar; 4 veces, deja de emborracharte; 5 veces, deja de robar. Pero como quieres hacer las cosas a tu antojo, llegará el momento en que Dios te deja a tu propia concupiscencia, te abandona. ¿Cómo? Y la misericordia de Dios, te he hablado muchas veces. Y hay un límite de la paciencia divina. ¿Qué necesita pasar en tu vida? ¿Qué necesita ocurrir en tu vida para que tú te vuelvas a Jehová de los ejércitos? El profeta escribe en el Antiguo Testamento: ¿qué he hecho yo? De los labios de Dios. ¿Qué he hecho yo? Dice Dios
al pueblo de Israel: qué mal viste en mí que te regresas a las aguas de Egipto. Qué mal viste en mi vida, dice Dios. Qué agua bebiste en mí que te regresas a beber de las aguas del río contaminado. Y así hay muchos que, conociendo la palabra de Dios, se regresan al lodo. Cuando leemos la palabra inmundicia en Romanos capítulo 1 versículo 24, se refiere literalmente a suciedad. Y cuando habla de las concupiscencias de sus corazones, es decir, los deseos malignos propios de corazones que han rechazado a Dios y por lo tanto están bajo el juicio divino. La pregunta es: de las 24 horas que en teoría dormimos 8 y las demás las dedicamos a otras actividades, ¿cuántas le inviertes a Dios? ¿O cuántas, tristemente, le dedicas a las redes sociales? Puedes seguir mascando chicle, puedes seguir diciendo: bueno, no importa, no sé por qué vine, puedo hacer con esto, al otro, pero un día te vas a enfrentar a ese Dios vivo. ¿Amenaza? No, misericordia de Dios. Porque yo estoy seguro que Dios siempre, 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 siempre habla antes de tiempo. Y cuando el corazón está llenándose únicamente de lo que ves en el exterior, el pecado, pornografía, inmoralidad, y has dejado a Dios, llegará un momento, como dice Pablo en Romanos capítulo 6, no reine pues el pecado de forma que lo obedezcáis. Y Pablo escribe en Romanos capítulo 6 versículo 1: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, escribe él, del griego megeneito, y se escribe terminantemente no. Y Pedro escribe en su carta en el capítulo 4: basta ya para seguir agradando a los gentiles que andan en borracheras, lascivias, lujurias, que corren con desenfreno. Y cuando leemos esa frase, basta ya, se traduce es suficiente. Y cuando leemos primera carta a los Corintios capítulo 5, del jovencito que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra, y en el capítulo 6 dice la palabra de Dios que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. Pero dice Pablo, esto eran algunos. Ya estuvo. Es suficiente. Es que no puedo dejar ese pecado. Es que es lo que le das más de comer a tu carne. Reine pues el Señor Jesucristo en tu vida. Dice Gálatas capítulo 5, y lo acabamos de mencionar: a libertad hemos sido llamados. Donde está el Espíritu hay libertad. Y tenemos una voluntad que debe de ser gobernada por el Espíritu Santo. Y cuando no hacemos no nos dejamos llevar por esa voluntad es contaminada y llevada como presa, un ejemplo, por el pecado. Y quien gobierna es el pecado, la carne. Dice la Biblia en Romanos capítulo 1 verso 24: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo, dice la Biblia, que deshonraron sus propios cuerpos. Esta frase es diferente en el texto griego, ya que se escribe la palabra deshonrar como insultar. Fíjate lo grave. Y acuérdate, si estás apuntando, si en Romanos capítulo 6 y Romanos capítulo 7 y 8, que son pasajes que hablan de la santificación del cristiano, nos enseñan que nosotros presentemos nuestro cuerpo como instrumento. Y esa palabra instrumento es semejante a la palabra armadura, que se escribe en Efesios capítulo 6, versículo 10 hasta el 17, la armadura de Dios. En otras palabras, nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras manos, nuestros miembros, hasta los que no se ven, deben de ser instrumentos, Efesios 2:10, de justicia, no de pecado. Y cuando la Biblia dice deshonraron entre sí sus propios cuerpos, con lo que estás haciendo pecaminosamente, estás insultando a Dios.
Y la idea de este versículo parece ser que Dios entregó a los hombres a la inmundicia por medio de la concupiscencia de sus corazones para que sus cuerpos fueran deshonrados. Romanos capítulo 1, versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Esta palabra cambiar es bien interesante. Aquí en Romanos 1:25. ¿Sabes por qué? Porque tiene el sentido como se realiza una transacción financiera. ¿Cómo? Tú vas a la casa de cambio y ves 3 o 4 casas de cambio y tú vas a ver qué es lo que mejor te conviene. Acá a lo mejor pagan 3 pesos el dólar o el euro, acá pagan menos y te vas a ir a donde más te dan. Entonces, la idea que se tiene en el sentido de la palabra cambiar es de realizar una transacción financiera con un interés de ganancia. Entonces, en el corazón de las personas perversas, de las personas que no tienen a Cristo y que están viviendo en fornicación o en adulterio y que no son cristianos, están teniendo ese tipo de relación en el sentido, en el deseo, en la ambición de sacar provecho. Y cambian la verdad de Dios por la mentira. Dice la Biblia, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. ¿Qué quiere decir? Que hoy muchos prefieren 1 hora o 2 horas teniendo relaciones sexuales con el amante, con el novio, emborrachándose o viviendo en pecado, 1 o 2 horas o 3 horas que 1 hora en comunión con el Señor. Esto es muy triste, porque eso es lo que hay en su corazón. Cuando el Espíritu Santo está hablando, es importante que nosotros pongamos atención, porque analicemos lo que dice el versículo 26 por segunda vez. Por esto, Dios los entregó. Por segunda vez, el Espíritu Santo está diciendo en la pluma de Pablo, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el cual es contra naturaleza. Estas pasiones vergonzosas son sentimientos, deseos malos, incontrolables. Y vergonzoso significa deshonra, desgracia. Qué interesante es ver a la luz de las Escrituras que lo que la gente puede decir o llamar libertad sexual, como es la inmoralidad sexual, la Biblia le llame hechos vergonzosos. Y las mentes cegadas, oscuras, entenebrecidas, Efesios 1, prefieren darle la gloria al pecado antes que a Dios. Y cambiaron el uso natural, es decir, comerciaron el uso natural o la función natural del sexo. Y cuando la sociedad se está pareciendo cada vez más como a Sodoma y a Gomorra o como los días de Noé, es interesante ver que estamos en los últimos días. Versículo 27. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron. Esa palabra se encendieron se traduce se quemaron, se inflamaron, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Qué dice la Biblia? Que así como empezó a imperar el lesbianismo, la homosexualidad, el pecado abundó y Dios los dejó a sus propios hechos pecaminosos. Responde esto a tus preguntas, el por qué Dios no ha intervenido aparentemente. Y Dios está llamando primero a su iglesia, Si tú lees primera carta de Pedro, en el capítulo 4,
desde el verso 12 hasta el 17. Hay algo interesante que dice Pedro: que el juicio de Dios comience primero por su casa. ¿Es un juicio condenatorio? No, porque la palabra que está en griego juicio ahí aplica para separación. Y si lo vemos cronológicamente hablando, en el tiempo que Pedro escribe esta carta, la iglesia estaba siendo perseguida y purificada. Entonces, Dios no va a comenzar con los vecinos que se emborrachan cada 8 días. Dios no va a comenzar con la mujer que se prostituye cada 8 días o diario. Dios no va a comenzar con las personas que hacen marchas del LGTB. No, comenzará con su casa. Otra vez, no estamos para jugar a la iglesita. Y Dios nos está hablando a todos, a mí, a todos, a su iglesia. ¿A qué? A permanecer buscando con todo el corazón y con toda nuestra alma al Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios. Busquemos Ezequiel, capítulo 18. De veras es un tiempo en el que Dios está hablando a todos. Ezequiel capítulo 18, verso 30. Por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Antes de seguir, esto es entre tú y el Espíritu Santo. ¿Hace cuánto que no le buscas con todo tu corazón? Es que he pecado, me he emborrachado, he fornicado, no quiero ser hipócrita, ¿para qué vengo? Es el momento. Es el momento. Así como está sucio, así como está sucia, así como el Espíritu Santo te está llamando, es el momento que reconozcas el pecado y que vengas a Cristo. Verso 31. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Dios no quiere que te pierdas. Es tiempo de volverse a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti te alabamos y te bendecimos y te damos gracias porque has hablado en nuestra vida. A cada uno de nosotros, en lo que el Espíritu Santo por tu palabra manda que examinemos nuestro corazón, pues tú conoces las intenciones del mismo. Basta ya de andar en borracheras, en lascivias, en lujurias. Es tiempo de volverse a Dios. La paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. La Biblia dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de Dios. Pero hay perdón en Cristo Jesús. Hay esperanza en Cristo Jesús. Y esa es la fe que nosotros predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, hay perdón en Cristo Jesús. Es necesario que nazcas de nuevo. Reconoce que necesitas a Jesús. Ciertamente hay muchos caminos que llevan a Roma, pero hay uno solo que lleva al Padre Celestial. Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Hoy es el día que tienes que venir a Jesús. Cuando escuches a Dios, no endurezcas tu corazón. Ven a Jesús, que te está esperando con las manos abiertas. Reconoce que le necesitas, que hay perdón en su sacrificio, y su Santo Espíritu te puede conceder el don de la vida eterna. Y ahí, desde tu lugar, juntamente conmigo, eleva esta oración y dile: Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es muerte. Tu regalo, vida eterna. Creo que en Jesús fueron puestos mis pecados. Su Santo Espíritu lo levantó de los muertos
venciendo a la muerte, venciendo al infierno, venciendo al mundo, venciendo al pecado, haciéndome su hijo. Creo que soy salvo, hecho hijo de Dios, no por mis méritos, sino por el poder de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Señor, hoy te doy gracias por quien ahora vive y reina en mi corazón, Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Antes de irnos, si usted hizo esta oración, si usted recibió a Jesucristo, si usted ha confirmado su fe, queremos darle la gloria a Dios, pero también queremos conocerlo y alcanzar una porción de la palabra de Dios. Si usted hizo esta oración, por favor, desde ahí, desde su lugar, levante la mano. ¿Alguien hizo esta oración? Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Alguien más? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Santos, que Dios le bendiga. No se le olvide que el tiempo que nos quede de vida sean para la gloria de Dios. Que Dios le bendiga, que tenga paz.